Efectivamente, nos acompañan esta mañana nuestros amigos del Hospital de Salud Mental. Está con nosotros la psicóloga América García para ayudarnos a entender este concepto que podría parecer un poco abstruso. La psicoeducación en pacientes y familiares. Pues América, te damos la bienvenida y te vamos a preguntar con qué se come esto. Ok, muchas gracias. Bueno, dentro de la psicoeducación es un término que se maneja y que utiliza dos áreas, el área de la educación como tal y la salud. Y esto nos lleva a ser experto al familiar y al paciente sobre alguna enfermedad que esté pasando alguno de nosotros. La idea es que el paciente esté muy informado, que tenga todos los recursos para poder ayudar. Bueno, pues yo me imagino que a final de cuentas esto es lo fundamental, lo básico que debería de ser en todos los casos, no nada más en las enfermedades de naturaleza psicológica o psiquiátrica, porque lo más importante es que no tan solo el paciente, sino sus familiares estén conscientes de lo que su familiar padece, de cómo se va a comportar, de cuáles son las reacciones y de cómo pueden ayudarlo. Así es, y en este punto existe la parte de los mitos, la desinformación, la parte de no conocer. Entonces, dentro de la psicoeducación se maneja en varias áreas. Por ejemplo, en el área de hospitalización lo manejamos con el fin de que el paciente conozca sus propios síntomas, qué fue lo que pasó para que tuviera este episodio, que conozca el origen también y él cómo puede ayudarse. También está la parte del familiar y cómo se le va a informar, hasta qué punto puede llegar el familiar, ¿sí? Conocer síntomas, conocer todos los procesos por los que pasa, ¿sí? Y adaptarse. Así es que muy evidente, ¿no? El punto que toca Javier también y que lo comentas, ¿no? El hecho de que la familia muchas veces existe este riesgo, ¿no? En que se desapegan del proceso, que no lo conocen, que no lo viven, y ahí el familiar también, el que está viviendo el proceso de curación y de apoyo con ustedes, pues se ve y se atrasa, ¿no? Por el hecho de que no saben tratarlo, ¿no? Sí, y en ese proceso el familiar es un motivador. Al momento en el que el familiar conoce la sintomatología, entonces puede hacer una mayor intervención, ¿sí? Para no llegar a la sobreprotección del paciente, para poderlo comprender cuándo es un síntoma, cuándo ya son síntomas de alerta, ¿sí? Y entonces poder ayudar al paciente como tal. Fíjate, esto que mencionas, América, es muy importante porque si bien uno de los objetivos principales es ayudar a que los familiares o las personas que están en torno al paciente sean empáticos al conocer cómo se cursa esta enfermedad o este padecimiento, también es importante no caer en el otro extremo de sobreprotegerlos, ¿no? Porque pues entonces también ahí hay cierta afección. ¿Cómo controlan esto? Sí, es educar al familiar en este aspecto, hasta qué punto pueden llegar a como independizarlo, ¿sí? En un primer proceso, cuando están los síntomas, hay esta parte de la posibilidad de una recaída, la posibilidad de una crisis mayor, entonces es educar al familiar a que esta crisis no se lleve a más, ¿sí? Y una vez que está en remisión esta crisis, este episodio, entonces poder hacer al paciente independiente. Es poco a poco, es todo un proceso y por eso es necesario que aprendan que es una crisis que va a pasar y que se va a lograr independizar al paciente. Claro, ¿no? Y cada paciente es una historia, un proceso, un tiempo, ¿no? No todos los pacientes comparten el mismo proceso, ¿no? Ni los familiares, ¿no? Sí, y en esta parte entonces llegamos a la aceptación de una enfermedad, llegamos a la aceptación también de un tratamiento y entonces ayudamos a nuestro paciente a que tenga una mejor calidad de vida como tal. Oye, América, por ejemplo, si tenemos que aceptar que las enfermedades de naturaleza mental está inclusive, por ejemplo, la depresión, ¿cuál sería la más frecuente, la más común que estadísticamente se da en nuestra región que ustedes atienden? Son bastantes. Enfermedades que tienen más recaídas, se encuentra esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión como tal. Nos comentaba alguien que nos visitó en la ciudad, un artista que decía que se sorprendía cómo en esta ciudad veía tanta gente en la calle, tantos indigentes, pero que más bien parecían afectados de sus facultades mentales. ¿Tenemos mucho este problema en la ciudad? En nuestra ciudad sí está ese problema. Es un problema bastante impactante porque a veces no nada más es población de Tijuana, es personas que migran de otras ciudades o que migran de Estados Unidos. Entonces
tenemos amplia variedad y pues son personas que no reciben un tratamiento como tal y que puede ir combinado con alguna adicción. Totalmente, y muy fuerte, ¿no? Porque estamos aquí precisamente en la casa de Sin Fronteras, ¿no? Tijuana, viniendo siendo que una ciudad que comparte, que tiene muchas influencias de ciertas partes, ¿no? Y vemos aquí la cuestión de cómo ha influenciado este fenómeno migratorio con muchísimas personas y cómo recae también, viendo la parte de por qué hay tantas personas así, ¿no? Claro. Pero muy, muy importante tocarlo. América, pues como siempre es un placer para nosotros tenerlos de visita aquí en el estudio. ¿Nos das los números de contacto del hospital, Claro por que favor? sí, el teléfono es 607-9090, contamos con 10 líneas para que puedan ustedes marcar y nosotros les atenderemos. Perfecto. Muchísimas gracias, nuestros amigos del Hospital de Salud Mental, a través de su representante en esta ocasión, la psicóloga América García. Les agradecemos la visita y los esperamos en una próxima ocasión. ¿Le parece bien si nos acompaña? Vamos a hacer una pausa que es, por cierto, muy, muy breve y regresamos con más contenido en el programa.